Claro, venía, como dices, de haber escrito sobre las dehesas de mi madre en Extremadura y en el recorrido que estoy haciendo desde hace unos años, después de haber escrito muchos libros de viajes, volviendo a lo que es más cercano, más íntimo, pensé que ese recorrido, pues ya me tocaba hablar de lo que ha sido prácticamente pues, mis orígenes más directos desde la infancia, ah, y que está muy vinculada también a los intereses de mi padre. Eso pasaba por la luz, el color. Mi padre era pintor de paredes y yo hasta los 16 años estuve ayudándole pues a pintar paredes. Y entonces lo que veía sobre todo era pues cómo mezclaba colores, cómo utilizaba la luz para que en una habitación pues incidiera en un color que podía parecer un amarillo más fuerte que de repente se convirtiera en otro tono, ¿no? Y me llevó a pensar también mucho pues de dónde estaba yo, dónde vivía, en el Mediterráneo. Eso combinó con los intereses cada vez más grandes, pues por lo que está pasando medioambientalmente, y, y pensé que estaría muy bien, localicé una casa que había que sería la última antes del mar, en la isla de Buda. Y hablando con un amigo que estaba allí en el Delta, fui a propósito de un festival. Estuve hablando con él y le digo, bueno, estar en esa casa sería como algo estupendo. Y él me dijo, dice, yo conozco a uno de los propietarios, dice, si quieres, pues hablo con él. Digo, hombre, digo, pues sería estupendo. Entonces nos puso en contacto, le pasé el libro de Extremadura un poco para que viera por dónde podía ir más o menos la historia. Y dijo, vale, dice, ¿cuánto tiempo quieres pasar aquí? Y por precaución le dije, bueno, yo unos 3 meses. Me dice, no. Dice, yo creo que para que entiendas esto de verdad, dice, lo mejor sería un año. Dice, hombre, bueno, vale, si le parece bien, pues adelante, ¿no? Y ahí se abre la historia y me instalo en invierno y estoy durante un año pues viviendo las 4 estaciones ahí en la zona. Es un sitio muy curioso porque ahí confluye, además de que es un delta donde se junta pues río y mar, claro, también hay unas lagunas que están además, atraen a muchísimas aves. Es un lugar de migración. Y luego hay canales que sirven pues para irrigar los arrozales que están alrededor. Entonces hay una confluencia de, por una parte, pues agricultores y de un interés por trabajar la tierra con algo que es mucho más salvaje en una propiedad privada, que es la singularidad que ahí no entra nadie. Es un lugar que incluso los propios Brencs, la gente del Delta, tiene casi mitificada porque es un lugar que han pisado muy pocos. De tal manera que accedes a un mundo en el que lo que era mi entorno directo, yo tenía relación, pues, más o menos con 3 trabajadores, a los que no siempre veía, los fines de semana, por supuesto que no, y eran mis apoyos para que de repente, pues me ayudaran a entender un poco lo que estaba viendo en muchas ocasiones. Y lo demás, pues, de repente, pues tienes dunas en la playa. Yo convertí una duna, lo cuento en el libro, ¿no? En mi oficina. Allí iba pues cada día, sobre todo en invierno. En el tiempo del frío fue como mucho más útil como oficina que no cuando llega el verano. Y ahí descubres además como tú mismo cambias tus hábitos en función de, del clima. Y en verano me iba a justo la confluencia de río y mar porque allí me podía bañar. Allá había una playa en la que me podía bañar, ¿no? Y entonces, claro, pues el contexto es algo muy singular, sobre todo por lo salvaje que es. Eh, y eso te lleva a pensar en el agua de una manera que te lleva a pensar también por qué en España se ha escrito tan poco sobre agua, cuando somos una península. Y concluyes que nos hemos lanzado a una especulación descomunal y que nos ha hecho interpretar el mar y el agua en función de los intereses directamente turísticos, ociosos que teníamos y no hemos aspirado ni siquiera pues a saber qué nos podía contar esa, esa enorme vastedad que tenemos tan cerca, ¿no? También
ese cruce de aguas también te iba a pensar en el territorio de frontera que supone un delta, porque igual que hay aguas que sirven para regar, otras que traen sedimentos del río, luego todo lo que es el mar que está haciendo que recule las playas y que dentro de poco esa casa no vaya a existir, porque va a ser la primera que se va a tragar el mar, teniendo a los primeros, diríamos, refugiados climáticos de Europa en ese territorio. Luego también es un territorio de frontera en cuanto que ahí tienes muchos inmigrantes, como la mayoría de los deltas se juntan personas con intereses periféricos que normalmente se ven desde las ciudades prácticamente como marginales. Ha sido territorio históricamente de piratas, de naufragios y además, en concreto en el Delta del Ebro, es un espacio donde tienes Valencia, Aragón, Cataluña confluyendo con todo lo que son sus distintas culturas. Tienes desde las jotas, las sardanas, los toros, cruzándose de una manera, te diría, creativa, también conflictiva, con muchas tensiones que existen, pero por eso mismo muy fértil te lleva a actuar y a pensar de un modo que eh, es, te obliga a buscar consensos, diría. Sobre todo porque la situación en la zona es tan complicada y tan de límite, tanto por la regresión como por el olvido que las distintas administraciones tienen respecto a territorios de este tipo, que las personas que viven ahí están aprendiendo o han aprendido a ceder en sus posiciones un poco y llegar a sentarse para dialogar. Aunque eso es algo muy reciente, ¿eh? Eso ha empezado ahora que tenemos ya todas las alertas climáticas en funcionamiento y empezamos a reaccionar como en comunidad, aunque ocurre, ya te digo, no en tantos lugares. Claro, no he tenido esa experiencia de muerte propia con tiempo para pensar en ella, ¿no? Pero sí que la gente que sí que la ha tenido te habla de la intensidad con la que viven esos últimos días. Ha sido un año vivido con mucha intensidad. También porque quizá en esas condiciones no había disfrutado del mar como he podido hacerlo aquí, ¿no? Y con el deseo, la necesidad y el proyecto pasaba por ahí de comunicar esa vibración, esa potencia, esa energía, sin caer en lo bucólico, expresando esos conflictos que antes contaba. Porque sí que estoy un poco cansado ya de que se vincule todo lo que es literatura de naturaleza con lo infantil, con lo bucólico o con la tragedia fatal. Y creo que uno de los grandes ques de la gran literatura pasa actualmente por acercar todo lo que es la cotidianeidad de los seres que nos rodean y de las naturalezas que nos rodean y demostrar que se puede hacer una gran literatura con ello y comprender que vivimos en espacios biodiversos y hacer personajes a todos esos otros seres vivos que de repente, no sé, pues nos pueden conectar. Ahora pienso pues en Jack London, pienso con los lobos, con los perros, pienso en Wenceslao Fernández Flórez, que de repente está escribiendo sobre política toda su vida y dice, no, ahora me voy a poner serio y escribe El bosque animado. Y te empieza a hablar de moscas, te empieza a hablar de animales que están alrededor y lleva 120 ediciones, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay una potencia que si conseguimos dar con la tecla narrativa, conseguimos dar con la vibración y te diría, eh, claro, aquí en Delta se mezcla datos con con un espacio prácticamente de novela, donde hay intriga, donde no sabes lo que va a ocurrir, basado en hechos reales, todo ello, y a la misma vez con una experiencia vital directa de lo que a mí me pasó, ¿no? Trabajando con mucho material, con mucho sedimento, que, como ocurre en el propio delta, de esa mezcla se aspira a que aparezca algo fértil. Y creo que ahí es algo en lo que estoy trabajando desde hace años, aprendiendo mucho de escritores que están también trabajando esa línea y donde creo que hay un campo enorme por explorar, porque para empezar,
no existe prácticamente la literatura, lo que ahora llamamos literatura, ¿no? Prácticamente no existe en la lengua española. Y eso tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos antes de la pérdida del agua, la pérdida o sea, no nos hemos relacionado con una naturaleza, no la hemos contado y de repente nos hemos encontrado que cada vez que queríamos hablar de esa naturaleza decíamos, he leído un libro de nature writing, acudíamos a un término anglosajón. De ahí el término literatura para intentar disminuir la distancia que hemos creado hacia todo nuestro entorno y empezar a, pues, te diría, pues, cultivar un territorio, una conversación narrativa que nos lleve a entender de otra manera todo lo que nos rodea y esa biodiversidad que nos impacta decisivamente, aunque no pensemos en ella, ¿no? Es importante, por ejemplo, que Henry David Thoreau, Walt Whitman, todos los que están pensando en aquel momento en estos temas, consiguen crear un relato de naturaleza que cala en aquella cultura. Luego vienen los primeros parques naturales del mundo, también se llevan adelante allá, y eso repercute en cómo ve la sociedad y cómo proyecta la naturaleza a través de los libros. Mientras que aquí por ejemplo, podríamos haber tenido la oportunidad de reivindicar la figura, te diría, de Alexander von Humboldt, porque lo financia, su viaje lo financia la corona española. Pero como dice luego cosas que no gustan, lo que hacemos es borrarlo. Yo creo que ese tipo de figuras, precisamente, en lugar de borrarlas porque no nos gusta lo que dicen, yo creo que debería primar la potencia de todo lo que nos han aportado. Y luego decir, bueno, no nos gustó cómo actuó en algún momento, que lo que estaba diciendo, lo que criticaba era la esclavitud que exportaba a España, pero luego a la misma vez también estaban financiando una expedición científica para descubrir también las riquezas de los otros países, pero bueno, juégalo a favor de tu cultura y demuestra que tienes interés por la naturaleza, ¿no? Luego tenemos otra gran oportunidad con Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, aquí también en temas audiovisuales, y lo que ocurre es que por cuestiones políticas, porque él se hace grande en un momento en el que impera, claro, está la dictadura, digamos que toda la izquierda lo que hace es intentar borrar a Félix Rodríguez de la Fuente en lugar de aprovechar esa inercia, ese legado y expandirlo. Entonces, al final lo que ves es que el- la calidad del mensaje, la fuerza de lo que se ofrece, depende de quién esté gobernando. La política borra a la narración en sí. Y creo que eso es lo que hemos estado haciendo. Y sobre todo porque en los últimos años, en español en concreto, en España, ha interesado borrarlo porque, claro, estábamos especulando con la costa. Y no interesaba que aparecieran relatos de naturaleza con auténtica vibración y poder como para hacerte pensar que ahí pueden ocurrir cosas con los humanos que nos afecten y que nos lleven a una dimensión, a un imaginario diferente, ¿no? Y luego en Latinoamérica, que decías que eso afectaba a todo el español, claro, sí, es que fíjate lo que está escribiendo, no sé, pues Joseph Zárate ahora mismo con sus guerras del interior, todo el extractivismo brutal que se da también en aquellos lugares donde tienen que intervenir fundaciones privadas para proteger enormes espacios naturales, ¿no? Entonces, ahí también ha habido una relación con la naturaleza, pues que tenemos que acudir a que nos la cuenten los indígenas, pero los indígenas resulta que no les damos espacio literario. Y entonces ahora empiezan a aparecer, sobre todo poetas, que comunican, que empiezan a contarnos cómo ven ellos desde su punto de vista, incluso desde su espiritualidad, la relación con esos entornos. Y yo creo que sí que estamos al principio, porque estar a 30 grados en octubre no es normal, y ahí sí que hay gente que empieza a pensar, no hace falta que venga alguien o una tradición a decirte que pienses, sino que tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y a lo mejor te animas a acercarte a ese tipo de literatura, ¿no? Y sí que están los rudimentos para crear toda una literatura de naturaleza que creo que ahora empieza a eclosionar un poco, ¿no? Pero estamos empezando.
empecé a ser consciente de lo que era la literatura y dije, vale, estoy leyendo un libro de esto. Hay uno que recuerdo el primero, es uno de Pete Fromm, es Indian Creek. Y es la experiencia de un chaval, ahora no recuerdo porque lo leí hace tiempo, igual son 19 años, que lo que hace es irse, quiere tener una experiencia iniciática diferente y probarse a él como individuo y se va a cuidar 2 millones de huevos de salmón a las montañas en invierno. Entonces su misión es que no se mueran, que no, que continúen ahí el salmón para que luego, claro, aparezcan los salmones y puedan, pues eso, utilizarlos los que están trabajando con ellos. Y entonces él lo que cuenta básicamente es cómo pasa 7 meses con la casa más cercana a 15 kilómetros sobreviviendo prácticamente viviendo en una tienda de campaña en montañas nevadas. Me recuerdo que es una experiencia iniciática. La literatura tiene muchísimas posibilidades y esto es una experiencia iniciática de un joven. Supongo que también, pues eso, para introducirte tiene ese pozo de aventura que es atractivo y me gustó. Luego ha habido muchas, muchas lecturas, pero recuerdo con mucho, mucho cariño y con como un gran impacto que tiene que ver con la poesía, pero es narrativa. Es Un año en Tinker Creek de Annie Dillard. Y ella es una chica que con 26 años enferma de neumonía y le recomiendan que se vaya a las montañas. Y se establece durante 3 años allí. El libro empieza prácticamente una declaración de intenciones total, que es una chinche gigante acuática succionando a una rana. Entonces, a partir de ahí dices, a ver, ¿qué me va a contar? Es un libro maravilloso, sobre todo lo marginal, sobre todo lo periférico, a partir de animales y de un entorno que muy difícilmente observaríamos si no fuera porque alguien nos lo cuenta con esta potencia, con esta vibración, decía antes, ¿no? Que de hecho luego me enteré que había sido escogido como uno de los 100 mejores ensayos de Estados Unidos en el siglo XX. Y lo impresionante es que te lo escribe además una chica que prácticamente con 29 años, pero la potencia, o sea, su juventud y la enfermedad puesta al servicio de lo que la hace volver a la vida, ¿no? Disfrutar de la vida. Me parece un libro formidable. Y luego no tiene que ver con, con naturaleza, pero sí que viene de alguien que ha estado muy tocado por la naturaleza, que está, y es Jonathan Franzen. En su último Encrucijadas, que para mí es el sumum de lo que está escribiendo, él es un gran aficionado a las aves. Y ahí ha conseguido algo, una conexión, que le ha permitido entender el mundo en el que vive y le ha llevado por un camino distinto, y creo que las dos es necesario establecer este paralelismo, al de otro autor que él y yo hemos admirado, pero que precisamente es un rumbo muy diferente, ¿no? Pero le llevó al suicidio, que es David Foster Wallace. Yo creo que las dos vidas, Foster Wallace estuvo tan vinculado a la modernidad del modo más extremo que le llevó y de alguna forma alejado de la naturaleza, tan a los ritmos, a la violencia que vemos en la tecnología, que yo creo que esto es una interpretación como muy sui generis, ¿no? Pero que le lleva a no soportarlo más, incluso al suicidio. Franzen, viniendo desde unos esquemas más clásicos, no deja de hablar constantemente de dónde vive y él se vincula al exterior a partir de intentar buscar el contacto físico directo con lo que es el exterior. Y de hecho, creo que es en Libertad donde sí que está más presente este vínculo con la naturaleza. Ahora hay personajes que trabajan con ella y luego aquí en Encrucijadas, de hecho, es un grupo de scouts también, o sea, una parte importante es como las excursiones que hacen los scouts, ¿no? Va por otro lado. Pero para mí es su libro total, en el que todo lo bueno, ya muy bueno que ha hecho en otros libros, consigue aquí conjugarlo de una manera espectacular. Y
ya y estableciendo incluso, pues, bueno, es que me van saliendo libros como churros. Así los voy pensando. Pensaba en el vínculo entre Italo Calvino y Cesare Pavese, que también son amigos, pero mientras que uno es un hombre como muy de acción, que sería Calvino, que bueno, que viene de combatir, ¿no? Como partisano en la guerra. Luego Pavese es alguien como mucho más introspectivo, como más oscuro. El contacto con la naturaleza, no tenerlo, cómo te lleva a uno, el otro también se suicida. O sea, son incluso, encuentras caminos hasta paralelos entre uno y otro, ¿no? Pero así como algo, como una aproximación a partir del título. Aquí te diré, es un acercamiento a partir del título de Elizabeth Toba, El sonido de un caracol salvaje al comer, que te dicen, bueno, este título, ya de entrada yo, la primera vez que me aproximé, dije, ¿lo haces o no lo haces? Dije, venga, vamos a ver, a por ello, ¿no? Y volvemos en este caso a una mujer joven, 31 años creo que tiene, que enferma, con una historia que la obliga a estar tumbada durante todo el día. Una amiga viene un día con un terrario y un caracol y le regala el caracol. Entonces, cuando ella se aburre ya de mirar al techo, empieza a mirar al caracol y empieza a entrar en el mundo del caracol y empieza a leer sobre caracoles y le llega a escuchar comer el sonido de un caracol salvaje al comer. Entonces, a partir de ahí, te introduce en un mundo en el que tú no pensabas jamás que podías haber entrado y, sin embargo, te puede llegar a entusiasmar. Y te abre la puerta a decir, si me ha gustado lo que me cuentan de un caracol, ¿por qué no el Evangelio de las Anguilas? ¿Por qué no H de Halcón? ¿Por qué no toda esa inmensa, maravillosa literatura, gran literatura, que no tiene que por qué ser ni infantil, ni bucólica, ni de tragedia, que me va a abrir a nuevos mundos y que me va a permitir interpretar el mundo en el que vivo de una manera un poquito diferente, por lo menos, ¿no?